Esto que ustedes ven acá es un cronograma de la formulación del presupuesto, pero estructurado como de manera secuencial y ordenada. Y aquí quizás sea necesario empezar a construir esto desde atrás hacia adelante. Eh, lo que andamos buscando es la formulación, perdón, la aprobación de un presupuesto. Por lo tanto, para que el presupuesto se apruebe, tiene que haber una discusión que ocurre, como ustedes saben, en el último trimestre de cada año, discusión de la ley de presupuesto. Para que esa discusión y aprobación en el Parlamento ocurra, tiene que haber primero una formulación de un proyecto de presupuesto que es hecho por el Ejecutivo. Y eso normalmente ocurre entre los meses de julio y agosto. Por eso decía, nos hemos adelantado este año y las comisiones técnicas van a empezar en el mes de junio. Y esa discusión, para tener esa discusión es necesario contar con una cartera de inversiones. Y esa cartera de inversiones es la que se hace o debiera hacerse en un periodo anterior a la formulación del presupuesto. A esa discusión presupuestaria debemos llegar con proyectos que tienen RS en el fondo, ¿no? Entonces, para poder llegar a eso, tenemos que evaluar la cartera y para poder llegar a evaluar esa cartera, tenemos que prepararla. Y esa preparación debiera ser entonces anterior al proceso de evaluación. Ahora, están puestos así en trimestres, no obstante, a partir de hace algún tiempo, esto es un proceso continuo. Pero no por ello ese proceso continuo deja de cumplir con este propósito fundamental que tiene que ver con el proceso de priorización. Primero que nada, decíamos, en esta primera parte, en la preparación de la cartera, participan equipos técnicos institucionales que siguiendo orientaciones sectoriales, entonces pueden ir construyendo esta cartera de inversión. Una vez que la tienen construida, pasan al proceso de evaluación de esa cartera. Y ahí los equipos técnicos institucionales se juntan con los analistas del Ministerio de Desarrollo Social y en ese pimponeo entre formulador y evaluador pueden llegar a determinar la rentabilidad social. Es decir, aquí teníamos una priorización que es sectorial o regional, aquí tenemos una evaluación en la cual obtenemos una cartera que está determinada por su rentabilidad social y a partir de esa cartera se constituye ese proyecto de presupuesto en que se juntan el equipo técnico institucional, pero no solamente técnico, sino también el político, porque aquí hay decisiones de inversión que se están tomando. Y aquí la priorización, entonces, es básica, es propuesta por ese equipo técnico político institucional que recoge aquella cartera que está con rentabilidad social. Y eso tiene una participación con los analistas de la dirección del presupuesto y normalmente la priorización se hace ahora en consideración a un ajuste a un marco presupuestario. Como decíamos al comienzo de la exposición, no podemos hacer todo y debemos ajustarnos a una cantidad de recursos que se nos otorga y por lo tanto ahí hay un filtro. Entonces, recogiendo de nuevo, el primer filtro es el que otorga la institución. El segundo filtro es de todos aquellos proyectos, aquellos que tienen rentabilidad pasan el filtro. Y después, de todos aquellos proyectos que han pasado la rentabilidad, aquellos que se priorizan en función de un marco presupuestario. Y en función de eso, entonces, es que se elabora el proyecto de presupuesto y pasa a la discusión con autoridades institucionales, con las autoridades de la Dirección de Presupuesto y las comisiones del Poder Legislativo. Esto del Ejecutivo y el Legislativo. Y juntos, entonces, llegan a determinar al primer día del mes de diciembre la ley de presupuesto de cada año que se promulgará para el ejercicio siguiente. Entonces, como ven, los procesos de priorización van recogiendo ahora las orientaciones que se tenían en cada uno de los instrumentos de planificación nombrados en la lámina anterior y desde ahí empiezan a pasar por distintos sedazos de priorización hasta que llegan a constituir el proyecto de presupuesto de la Nación.
Ahora, ¿con cuáles herramientas son las que cuenta el Sistema Nacional de Inversiones? Y decíamos en esa columna con cajita celeste. Están las normas de instrucciones y procedimientos, las metodologías de evaluación social, los precios sociales, la capacitación y el Banco Integrado de Proyectos. Entonces, en términos resumidos, las normas de instrucciones y procedimientos se pueden visualizar en el sitio del SNI, Sistema Nacional de Inversiones, sni.ministeriodesarrollosocial.gov.cl, y ahí en esta página ustedes pueden encontrar los distintos banners. Uno de ellos es norma, instrucción y procedimiento, y permite entonces recoger desde ahí un oficio, que es un oficio con el cual se norma el proceso, y finalmente el documento que contiene las normas, instrucciones y procedimientos. Eso en el fondo es las reglas del juego con que cuentan las instituciones para poder participar en el proceso de postulación de inversión pública. Ese documento contiene procesos de presentación, los plazos, los procedimientos, hay un análisis y emisión de resultados, cuáles son los tipos de iniciativas que corresponden, iniciativas nuevas y iniciativas de arrastre, los diferentes requisitos de información para estudios básicos, para proyectos y programas de inversión, y también la definición del proceso de evaluación ex post. Una de las cosas importantes acá es que dentro de las normas de instrucciones y procedimientos se definen cuáles son los resultados del análisis técnico-económico, y aquí decíamos la recomendación satisfactoria, falta de información, el objetado técnicamente, la reevaluación y el incumplimiento normativo. ¿Sí? Dentro también de esos procesos hay una serie de plazos normativos que los tenemos que nosotros como institución cumplir. Decíamos esto de los roles diferenciados. Entonces, una institución que formula un proyecto asociado con una institución que lo financia, postula una iniciativa de inversión. Esa iniciativa de inversión entra al Sistema Nacional de Inversiones y decíamos, surge y emerge ahí un proceso que se denomina de admisibilidad. Esa admisibilidad tiene un plazo normativo que es de 5 días hábiles a contar de la fecha, del día siguiente a la fecha de postulación al SNI. Recuerdan que decíamos que el sistema ingresaba una fecha de postulación. Desde esa fecha de postulación, el día siguiente, porque lo pueden ingresar a las 11 de la noche de un día, al día siguiente empieza a contar el taxímetro para nosotros, en que en 5 días tenemos que declarar o no admisible una iniciativa de inversión. Ese plazo normativo nos lo ponemos nosotros como institución. Después viene la fecha de ingreso al Sistema Nacional de Inversiones, que se registra simultáneamente cuando es aprobada la admisibilidad, y desde ahí empiezan a correr 10 días hábiles para que nuestra institución emita un primer resultado del análisis técnico-económico. Y de ahí en adelante, los rates siguientes también cuentan con con el plazo máximo de 10 días hábiles para emitir esos rates. Claro, ustedes me dirán que no significa que en 10 días yo voy a tener el proyecto recomendado, es cierto, porque muchas veces los proyectos se postulan y hay observaciones, y después de esa observación pasa la gestión a el campo de la institución técnica, o sea, la formuladora o la financiera, y desde ahí entonces ahí no tienen plazos, y ahí pueden estar, no sé, 5, 10, 30 días, 2 meses, hemos detectado incluso a veces hasta 6 meses en que demoran las instituciones en responder. Y una vez que responden, entonces nosotros tenemos 10 días para poder emitir un nuevo resultado. Y así sucesivamente. Entonces, finalmente, esto de los plazos a nosotros nos permite ir haciendo un monitoreo de en dónde están los mayores tiempos cuando un proyecto inicia su formulación hasta que tiene identificación de recursos. Y ahí nos vamos dando cuenta de que hay algunos tiempos que muchas veces
no necesariamente responden a atrasos o análisis en que nosotros como institución nos demoremos, sino que más bien es que las propias instituciones, por distintas razones, se demoran en emitir esa respuesta. Pero al final de cuentas lo que estamos introduciendo en esto es poder poner métrica a este proceso de análisis técnico-económico y está establecido en estos plazos normativos que les señalo. Por otra parte, hablamos de las metodologías y ahí es necesario hacer una referencia a que los proyectos se formulan y se evalúan en función de determinadas metodologías. Y tenemos metodologías que son de carácter general y hay de carácter específico. Ahora, ¿qué persigue la definición de esas metodologías de evaluación social de proyectos? Lo que persiguen es poder contar con criterios generales para la preparación y la evaluación de estos proyectos. Y eso nos exige que estemos viendo permanentemente el desarrollo, el mejoramiento y la actualización de distintas metodologías y ojalá haciéndolas específicas por cada tipo de proyectos. Porque nos vamos dando cuenta de que hay una cantidad de beneficios y de costos que son específicos según un tipo de proyectos. Es decir, cuando estamos hablando de un sector salud, no es lo mismo la metodología para evaluar un hospital de altísima complejidad con un dispositivo de atención primaria, como puede ser una posta de salud rural. Las metodologías son distintas, los beneficios son diferenciados y los costos que persiguen también. Y en el caso de los proyectos más complejos, como proyectos de transporte urbano, interurbano, los proyectos de recursos hídricos, como embalses de riego, como canales, como desalinizadoras, etcétera, necesitan de metodologías que permitan entonces ir dando cuenta de cuáles son cómo se miden los beneficios, cómo se valoran aquellos beneficios y también las estimaciones de los costos que persiguen. Pero además también existen otras necesidades, porque si bien podemos ir avanzando en iniciativas específicas o metodologías específicas por tipo de proyecto, también nos damos cuenta de que hay formas en que es necesario poder explorar la sinergia que se produce entre proyectos que impactan sobre un determinado territorio. Y no es lo mismo entonces elegir por separado o evaluar por separado iniciativas de inversión que cuando estas iniciativas de inversión necesariamente a veces llegan de manera concurrente. Porque el efecto que tiene sobre el territorio puede ser sinérgico y eso es necesario también desarrollarlo y verlo de qué manera entonces los beneficios se retroalimentan unos con otros y permiten, como decimos, sinergizar beneficio y costo cuando estos son evaluados de manera integral o al menos cuando están visualizándose en un espacio territorial determinado. Las metodologías y precios sociales están establecidos también dentro del sitio del sistema y ahí es posible visualizar por cada uno de los tipos o los sectores, ir explorando cuáles son las metodologías que existen. Una metodología general y después sector por sector se va abordando cuáles son las metodologías que están vigentes a la fecha. Ahí existen del orden de una treintena de metodologías específicas que van abarcando los distintos sectores de la economía. También decíamos que están los precios sociales. Y aquí el Ministerio de Desarrollo Social tiene el mandato de calcular, estimar y difundir periódicamente los precios sociales. En los precios sociales, en el fondo, son aquellos elementos que nos permiten, como decíamos, medir y valorar la utilización de recursos públicos para beneficio de la sociedad. Entonces, una de las cosas que se determina inicialmente es la tasa social de descuento, que es con la cual se hacen las evaluaciones. En este caso corresponde una tasa social de descuento al 6%. Pero también está la valoración del valor social del tipo de cambio.
¿Cuánto significa para el Estado utilizar $1? ¿Mm? Y eso también es importante cuando hay componentes de determinadas inversiones que se hacen con recursos, con divisas. ¿Mm? También está el valor social de la mano de obra. Esto se asocia a en cuánto valora la sociedad la utilización de la mano de obra no calificada, semicalificada y calificada, que no es lo mismo que el valor social de lo que le paga un sueldo, un privado, a un jornal, a un técnico o a un profesional. Entonces, para el Estado tiene una valoración distinta y eso es lo que se establece en ese valor social de la mano de obra. También está el valor social del combustible. Esto es que no necesariamente se utiliza el valor que vemos en las bencineras, sino que más bien en cuánto se valora que se utilice determinado combustible por parte del Estado en los distintos proyectos, típicamente los proyectos de transporte. Y por último, el valor social del tiempo de viaje, que esto obedece a la destinación o la valoración que estamos haciendo cuando estamos viajando. Viajando en el sentido que vamos a trabajar desde un punto a otro dentro de la ciudad o desde una ciudad a otra por los distintos modos, y eso tiene una expresión en términos de valor que también se utiliza. Entonces, ahí se establecen los distintos parámetros para poder identificar, medir y valorar los distintos precios sociales. Entonces, ese documento se publica año a año y entonces aparece a través de estudios econométricos, se van determinando cuáles son estos precios que aparecen ahí. En términos de capacitación, decíamos como otra de las herramientas fundamentales, el Ministerio de Desarrollo Social ejecuta y financia distintos tipos de capacitación. Y aquí, ordenado por complejidad, en el fondo, estamos hablando de que existe un nivel de diplomado en preparación y evaluación de proyectos. Es un curso que se otorga casi con una cantidad de horas similar a un magíster. Esto lo financia íntegramente el Ministerio de Desarrollo Social y al cual postulan funcionarios públicos para obtener eso que es el nivel máximo de evaluación social de proyectos. Están los cursos avanzados, también de preparación y evaluación de proyectos, los cursos básicos, que anualmente se realizan en cada una de las regiones. Durante este año y en situación de pandemia hemos tenido que hacer algunas consideraciones especiales por las medidas sanitarias que se han implementado. Por lo tanto, la reunión de una cantidad de personas en un mismo espacio se hace complejo y estamos viendo ahí formas de poder resolverlo. Hay algunos que se suspendieron, aquellos que estaban contenidos en el primer semestre se suspendieron por esto de la imposibilidad por efectos de cuarentena y distanciamiento social. Estamos viendo en el segundo semestre cuáles cursos son los que pueden desarrollarse y con la esperanza de que esto vaya a ir terminando pronto, esto de la pandemia. También tenemos cursos de formulación y presentación de programas, programas de inversión, que eso ha estado un poquito ahí en pausa, pero lo vamos a retomar. Hay talleres sectoriales que anualmente se hacen por cada uno de los sectores de la economía y de nuestra clasificación sectorial. Sin embargo, también hemos tenido que hacer ajustes ahí y suspender muchos de ellos por la situación de la pandemia. Los cursos del Banco Integrado Proyecto, que son cada vez más necesarios en términos de poder preparar a la gente que va a trabajar en la plataforma, porque hay adecuaciones y funcionalidades que permanentemente estamos agregando y es necesario que se estén actualizando con eso. Y por último, la capacitación en terreno a municipios, que son acciones que desarrollan cada una de las secretarías regionales ministeriales de desarrollo social a municipios en especial. Concurre profesionales de la Seremi nuestra a los municipios para capacitar en terreno a los municipios en estas materias, ¿no? En algunas capacitaciones
más básicas, pero que de igual forma contribuyen al mejoramiento de la cartera de inversiones.